Let's pray. Oramos. Yeah. And Father, we want to just clear our minds and our hearts right now. Sí, Padre, queremos lavar nuestras mentes y corazones ahora. Queremos dejar todo eso atrás. Of all those things that are in the world, De todas las cosas que están en el mundo ahora. Lord, because we want to hear from you this morning. Porque queremos escuchar de ti en esta mañana. We've talked about all the opinions of man. Hemos hablado de las opiniones del hombre. No one can agree. Nadie está de acuerdo. Everyone doing what's right in their own eyes. Todos haciendo lo que es correcto en sus propios ojos. But Lord, please give us wisdom and knowledge from your word. Pero Señor, por favor, nos da sabiduría de tu palabra. Thank you how your word ends up being the dividing field in every sense. Gracias que tu palabra es lo que nos define en todo sentido, es lo que hace las divisiones y las verdades, Señor. But in Jeremiah it says, "Isn't my word like the hammer that breaks the rock in pieces?" Pero en Jeremías dice que no es mi palabra como un martillo que rompe la piedra en pedazos. So all these arguments and all these ideas that man have, Entonces, todos estos argumentos y las ideas que los hombres tienen, the hammer of your word just destroys it all in one blow. el martillo de tu palabra lo destruye con solo un golpe. Now may we look at your word Y ahora, and be able to have our hearts right. y ahora que podemos ver a tu palabra con corazones correctos delante de ti. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Thanks, Brad. Gracias. Yes. Okay, so we are in study number 8 Sí. of 9. Día 8 de 9. Yeah, Yeah. so we're coming down to the end. Estamos terminando. Ah. But what we have this morning is how do we access this new covenant grace? ¿Cómo accesamos esta gracia en el nuevo pacto? ¿Tienes el bosquejo? ¿Hemos traducido? Yeah. ¿Qué dice? Because we talk a lot about this new covenant. Porque hablamos mucho de este nuevo pacto. And what God is doing in our life through this new covenant. Y lo que Dios está haciendo en este pacto. And the question is, how do I get this? Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tenerlo? ¿No? How come I don't feel like I have it? Porque me siento que no lo tengo. And I don't know if that's true. How are you accessing what's going on right now in your hearts? Ya, entonces él quiere escuchar un poco de ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo ustedes están? ¿Cómo tienen acceso? ¿Qué está pasando en tu corazón para tener lo que ves en el nuevo pacto y la gracia de Dios y de esas cosas, ¿no? ¿Alguien quiere You've compartir? received a lot of things from Matt and I. Han recibido muchas cosas de yo y Mateo And I haven't seen you in the last couple of days. y no los he visto por algunos días. So there's a bunch of things that have happened to you since I've even seen you last. Entonces muchas cosas han pasado con ustedes desde el último tiempo que los vi, ¿no? So what's going on in your own hearts? Entonces, ¿qué está haciendo Dios en tus corazones? Ya. ¿Quién quiere compartir primero? ¿Jenny? Jenny, right here. Es entender que Jesús es mi nuevo pacto, Yeah, that Jesus is my new covenant. Amen. que no hay otra cosa que yo pueda hacer que me lleve a la presencia de Dios. There's nothing else I can do to bring me into the presence of God. Solo toda esta semana ha sido como, y ayer confirmado el sumo sacerdote perfecto, inmolado, Yeah. único, así que Yeah. es como que todo lo que está pasando ahorita nosotros en la semana. Just what's going through my head, just continually with the week is like, he is my great high priest, and he was, he was crucified for me. He was, he died for me. Just all of the things that he is to me as this minister, ¿Y cómo tengo este acceso? Por eso, solamente por eso, no tengo otra. And I just have access by the blood of Jesus, nothing else, and that's it. That's awesome. Asombroso, qué excelente.
And the reason is because in this class that we've taught many times, En esta clase que hemos enseñado varias veces, this last time that we're teaching it, we made a change a bit. esta vez hemos hecho como un cambio, algo de como un cambio. And the change was that we changed the title of the class. Y el cambio es el título del curso también, ¿no? The name of the class is Jesus, Mediator of the New Covenant. Se llama Jesús, mediador de un nuevo pacto. A lot of times when you're talking about the New Covenant, people just talk about the grace of God. Muchas veces cuando personas hablan del nuevo pacto, hablan solamente de la gracia de Dios. And it is about the grace of God, for Y sí, sure. tiene que ver con la gracia de Dios, por cierto. But a lot of times we can look at the grace of God and study what grace is, Pero muchas veces podemos ver la gracia de Dios y estudiar qué es la gracia de Dios. and then not realize that the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Y no entendemos o no damos cuenta que la ley vino a través de Moisés, pero gracia y verdad de Cristo Jesús. So what keeps the grace together, what keeps the new covenant together is Jesus himself. Entonces, ¿qué mantiene la gracia y qué mantiene el nuevo pacto? Es Jesucristo mismo. And so I like that, Jenny, when you said that the new covenant, is Jesus is my new covenant. Entonces me gusta mucho cuando Jenny dijo, Jesús es mi nuevo pacto. Ya. Ya. Anybody else? ¿Quién más? They all have things, they're just being tímidos. A ver. Oh, come on, you guys. Come on, ¿quién quiere compartir? Gabriel. Gabriel. Ha sido realmente un cambio increíble It's been a real incredible change porque ya no me esfuerzo por mis fuerzas, It's like I'm not, trying in my own strength. I'm not strengthening myself in my own strength. sino el que me esfuerza cada mañana ahora es Dios y Jesús a través de su palabra y su gracia. And now my strength is just, each morning coming from His Word and by grace, Desde cambiar mi manera de orar changing my way of prayer, praying, hasta la manera de actuar con otros, hablar con otros. También how I, act towards others and how I speak towards others. Y cada día ha ido más mi orgullo bajando mucho más And my pride is getting, lessened each day. para permitir que Él crezca y es algo que intenté mucho, And something so that He can grow, something I've tried a lot, pero nunca lo lograba porque era en mis fuerzas. but I never was able to do anything with it because it was my own strength. Y no tengo victoria, pero tengo fe de que con Él la voy a tener en algún punto. Yeah, I'm not saying I have victory, but I have faith that it's coming, at some point. Amen. Well, I think the blessing is that that the resource is there to have victory. Ahora, la bendición es que entiendes que los recursos para la victoria ya está. I know that for myself, I felt the same way. He sentido lo mismo de lo que dijiste. I felt like I was trapped in my own sin, Me sentí que estaba como atrapado en mi propio pecado. and there wasn't any hope because I tried so hard and wasn't able to get over it. Y no había esperanza porque me esforcé tanto, pero no pude vencerlo. And when I was introduced to Jesus in the New Covenant, Pero cuando me presentaron Jesús en el nuevo pacto, and this is after I've been a believer for many years, y ya yo he sido cristiano por años en este momento, and I saw that there was hope in Christ yo vi que había esperanza. Hay esperanza en Cristo. because I knew that there wasn't hope in me Porque sabía que no había esperanza en mí. because I'd already done everything I possibly could to give myself victory. Yo he hecho todo posible para recibir la victoria y no lo tenía entonces. And I remember that I saw victory as a light at the end of a tunnel. Y me acuerdo que vi la victoria como una luz al final de un túnel. I didn't have the victory at that time, but I could see that victory was coming. Es como no lo tenía en el momento, pero pude ver que estaba por venir. Before I couldn't even see a light in my future or in this tunnel that I was in.
Pero antes no había ninguna luz en mi futuro, en el túnel, estaba, no, ni sin esperanza. And then I saw the light coming as the sun rising, in the morning. Después lo vi la luz como el sol subiendo en la mañana To give victory. y para la victoria. Yeah. Amen. ¿Quién más? Ángel. Right here in front. Okay. All right. De verdad, de hace tiempo estaba luchando porque en oración sentía como que no escuchaba el Señor mis oraciones, no me sentía que estaba en la presencia de Dios. I was really struggling with prayer because I just felt like as I was praying, like, I don't know, the Lord wasn't hearing me and I wasn't in the presence of God. Y pensaba era porque tenía algún pecado que no había confesado, no estaba viviendo dignamente, y eso fue no hace mucho. And I felt like it was because I had some unconfessed sin or I wasn't living a holy life. And this wasn't very long ago. I'm not talking about a long time ago. Pero con todas estas clases y me habló, o sea, me llegó mucho fue la de ayer, que Jesús es nuestro mediador, ya Él abrió el acceso directo al trono. And with this whole class and what we talked about yesterday, that Jesus is our mediator, it's through him that we have access. Y no es por ninguna de mi fuerza o de mis obras que yo puedo acceder a Él, si solamente accedo a Él por medio de Jesús, porque Él me ama, porque Él me redimió y me justificó. So it's nothing that I can do that gives me this access. It's not by my strength or what I can do. It's only by Jesus because God loves me and because his blood was shed. That's the only reason I have access. Y como decía Gabriel y los chicos también conversando, nuestra manera de orar cambió. Ya no vengo con esa incertidumbre, sino que vengo confiado porque sé que Él está ahí. It's really changed the way I pray. We've been talking about it in our groups, that I don't come now kind of like with this uncertainty, but I'm coming with confidence, as I pray. Y es una paz es una carga que te quita de tu hombro saber que tienes acceso a la sustancia que es Jesús. Yeah, it's just this peace, and it's like this weight's being lifted that I really have access to Jesus and to this resource, That's it. Mm-hmm. Yeah. Yeah. This the change in your prayer life. El cambio en tu vida de oración. That's great that it's by this access that you know that you have before the Lord. Qué bueno que viene por este acceso, ¿no? Que tienes en el Señor. Yeah, and I think kind of going back to it, I think Jenny said because he's your high priest. Regresando, como él es nuestro sacerdote, ¿no? And he's opened the door for fellowship. He tore the veil, and now we have fellowship. Y él abrió la puerta y rotó, quebrantó, rasgó el velo y ahora tenemos acceso. And now that we have this access, now the change is now able to happen in your life. Y ahora, porque tenemos acceso, este cambio es posible en mi vida. I think about the difference between man changing himself and God changing a man. Pienso en la diferencia entre Dios cambiando, el hombre cambiando a sí mismo y Dios cambiando al hombre. Because we can stop ourselves from doing some sins. Porque podemos disciplinarnos para que paramos de algunos pecados. But nothing really changes on the inside. Pero nada cambia en el corazón. A lot of times, people when they're alcoholics, they have victory for a season. Por ejemplo, con alcohólicos muchas veces tienen victoria por una temporada. But they're still the same person. Pero sigue siendo la misma persona. But with the Lord, the change is a transformation. Pero en el Señor el cambio es una transformación. And the transformation is the word metamorphosis. Y la palabra para transformar es metamorfo. Is that the same in Spanish? Yeah, we have that. ¿Entiendes esto, no? Yeah. Uh-huh. Yeah. A metamorphosis means that it's the same word that would be used for a caterpillar turning into a butterfly. No es gusano, es... ¿Ah? Yeah, hasta una mariposa. Uh-huh. Oruga hasta mariposa. Yeah.
In the same way that caterpillar had no ability to change himself, En la misma manera que este oruga no tenía la capacidad de transformarse a sí mismo. it had to be all God. Tenía que ser Dios, ¿no? It's the same way that when we're born again and as we grow in Christ, it's the same reality. Es el mismo en Dios. Cuando crecemos en Él, es la misma realidad que Él nos transforma. So in this class, we're going to be looking at accessing this new covenant life. En esta clase vamos a ver acceder, ¿está bien? Acceder, say access this life, that's what you said, correct? Yeah, this new covenant life. Acceder la vida en el nuevo pacto. Yeah. So faith and humility are going to be the two aspects that's going to be able to access the grace of God. Entonces, ¿cómo tenemos acceso, cómo accedemos la vida del nuevo pacto? Es con la fe y la humildad. Esas son las dos formas que podemos tener acceso a esa vida en el nuevo pacto. Fe y humildad. ¿Ya? In fact, it's in humility that we see our need for the new covenant grace of God. Es en nuestra humildad que reconocemos nuestra necesidad por esa vida en el nuevo pacto. And it's in faith that we cry out to Jesus Christ himself. Y es en fe clamamos hacia Cristo Jesús mismo. Yeah. Because the more we by faith put our trust in Christ, Porque lo más por la fe que ponemos nuestra confianza en Cristo, the more that we'll be willing to abandon our own pride and our own self abilities. cuando ponemos nuestra fe en Él, vamos a ser capaces de abandonar nuestro propio orgullo y pensamiento que yo puedo, ¿no? Yeah, and so if you want to turn to Genesis chapter 3. Entonces, por favor, que vamos a Génesis capítulo 3. You don't realize what you need until you lose what you have. No reconoces lo que necesitas hasta que pierdas lo que tenías. You know, you don't appreciate food until you're hungry. No aprecias la comida hasta que no tienes y tienes hambre. You know, you don't appreciate water until you're thirsty. No aprecias agua hasta que tienes sed. You don't appreciate air until you're suffocating. No aprecias el aire hasta que estás. And so the Lord, He develops a need for that we have. Entonces el Señor crea una necesidad en nosotros That we'll cry out to Him for the solution. para que clamamos a Él para la solución. You know, maybe you found that in your own life. Tal vez has encontrado esto en tu propia vida. When things are going well, we pretty much do things on our own. Cuando todo está yendo bien, hacemos lo que queremos. When things are stressful and difficult, we cry out to God. Cuando las cosas son estresantes y difíciles, clamamos a Dios. So in Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, we see at the very beginning, vemos en el inicio, take a look at Genesis chapter 3, verse 7. um, This is after they ate the forbidden fruit. en Génesis 3:7, justo cuando han comido la fruta que no fue permitida comer. If someone wants to read that. 3:7, correct? Yeah. 3:7, ¿alguien? Jenny, ¿puede ser? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yes. And so they realized that they had a problem at that point. Entonces, entendieron en este momento que tenían un problema.
And it was because of their sin that they disobeyed God. Y fue por su pecado que no obedecieron a Dios. So it was in pride and unbelief that they took the fruit. En orgullo y en la incredulidad, ellos tomaron el fruto. But let's take a look at what started that, and that is in verse 6. If someone wants to read that. Pero ¿qué inició todo esto? ¿Alguien puede leer versículo 6, por favor? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. So we see that the way that it all started off was God told them not to eat of this tree. Y vemos que todo esto empezó cuando Dios los dijo que no comes de ese árbol, ¿no? But they didn't believe what God was saying. Pero no creyeron lo que Dios dijo. And it was because of unbelief that they fell. Y por su falta de fe, por su incredulidad, ellos cayeron. And it was the pride that they thought that they could do better than what God could tell them to do. Y fue el orgullo que ellos pensaron que pueden hacer mejor de lo que Dios ha dicho. So their eyes were opened and they were able to see. Entonces sus ojos están abiertos y ya ahora pueden ver. But what they saw was destruction around them. Pero lo que vieron fue la destrucción de su mundo a su alrededor. And so this is how they left. This is how they ended up being separated from God. Entonces salieron así, siendo separados, ¿no?, de Dios. But then if you look in verse 21 of that same chapter, Pero si vemos a versículo 21 del mismo capítulo, we see that God was restoring them and giving them this new covenant understanding in Jesus Christ. que Dios estaba restaurándolos y dándolos un nuevo pacto, una oportunidad de vida en Cristo Jesús. If anyone would read verse 21. 3:21, correct? Yeah. ¿Alguien puede leer 3:21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yeah. And so, in other words, the Lord, because of his great love, he immediately wanted to restore them. That was the one where they cover them with the skins. That's what you were referencing? Yeah. Yes. Entonces, en Dios, en su amor, Él quería inmediatamente restaurarlos. And it was a picture of Jesus Christ Y fue una sombra. being crucified and his blood. Yeah. Fue una sombra de Cristo Jesús siendo crucificado, su sangre siendo derramado y ellos siendo cubiertos. So the Lord, once they failed, then they cried out. I mean, they realized that they were naked. Yeah. Cuando fallaron, entendieron que estuvieron desnudos. And so for us, when we know that we are incomplete, that's when we cry out to God. Entonces nosotros cuando entendemos que no somos completos, clamamos a Dios. And that's when the new covenant becomes life and becomes the hope that we would have in our lives. Y en este momento es donde convierta el nuevo pacto en a vida, que sea una realidad en nuestras vidas. So you go from pride and unbelief to humility and faith. Entonces vamos de orgullo y de la incredulidad hasta la humildad y la fe. Let's take a look at the difference between humility and pride. ¿Por qué no estudiamos y vemos la diferencia entre la humildad y el orgullo? And to a believer, it's a great dilemma. Para el creyente es una dilema. Because the word tells us to deny ourselves, yet society teaches us to love ourselves.
Porque la Biblia dice hay que negarte a ti mismo, pero la sociedad dice que tienes que amarte a mismo. You know, and so the psychologists are doing all they can to build up your pride and your self-esteem. Entonces el psicólogo está haciendo todo posible para crecer tu orgullo y tu ego. I don't know if that happens there in Peru, ¿Esto pasa aquí en Latinoamérica? where you need to believe in yourself. You need to trust yourself. Tienes que confiar en ti mismo, tienes que creer en ti mismo. ¿Esto pasa aquí? ¿Sí o no? Yeah. Ya. Follow your heart. Sigue tu corazón. And it's so different in the kingdom of God. Esto es tan diferente en el reino de Dios. Let's look at the example of Peter. Entonces vamos a ver el ejemplo de Pedro. In unbelief and pride, Peter rebuked Jesus, about going to the cross. En orgullo y en la incredulidad, Pedro reprendió a Jesús hablando de ir a la cruz, ¿no es cierto? He didn't believe the words that Jesus told him. Pedro no creyó las palabras que Jesús lo dijo. Look at Matthew 26:34. Mateo 26:34. A ver, si alguien llega, si puede estudiar, sería. Le dijo, de cierto te digo esta noche, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. So how many times did Peter deny Jesus? ¿Cuántas veces? So, just to add real quick, Brad. Yeah, please. Gabriel, who read this, he taught this at Devos yesterday. So we have another Oh, situation. Wow. Yeah. Yeah, that's awesome. Tú enseñaste este en devocionales ayer, ¿cierto? Vamos a llegar a donde. Él dijo, ¿cuántas veces negó Pedro? Yeah. So who was it that taught it? Gabriel, ¿quién enseñó? Okay, great. Yeah. So what did you find out in this? Entonces, ¿qué aprendiste con la restauración de Pedro? Wow, mucho. Realmente lo principal es como Dios nos lleva, nuestro orgullo nos lleva a caer. The first thing, as our pride will lead us to fall. Y también que cuando Dios dice algo, se va a hacer. And when God says something, it's going to happen. Y Él lo negó antes de ese gallo que cantase, ¿no? And Peter, denied him in front of the oh my gosh, the chicken, not the chicken, but you know what I mean. Rooster. Gosh, my Spanish and English are getting so mixed right now. Antes del pollo dije. Okay. Y entonces el Señor, conociendo nuestra debilidad, aún así Él nos ama Yeah, but even knowing our weaknesses, God still loves us. y nos restaura verdaderamente desde adentro. And he can restore us from really, truthfully, from the inside. Así como lo hizo con Pedro para luego enviarle a hacer su obra. As he did with Peter, so that he could later on, send him into the ministry that he had for him. Yeah, amen. Amen. Yeah. Did you see how Jesus restored him? Yeah, that's actually what he focused on. Okay. Viste como él restaurar a Pedro, ¿no? You taught Juan 21, ¿cierto? Yeah, he taught out of John 21. Yeah, how did he restore him? Cómo Jesús restauró a Pedro. Enseñándole su error. Teaching him his error. Mm-hmm. Yeah. Y sí, específicamente mostrándole lo que era y como no estaba haciendo lo que debía hacer. Yeah, okay. Yeah, showing him that he wasn't doing what he should have been doing, Mm-hmm. Yeah. 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 Here's I think it's real interesting because Peter afterwards writes 1 Peter and 2 Peter. Es muy interesante porque después de todo esto, Pedro escribe primero y segundo de Pedro las epístolas, las cartas, ¿no? And right at the beginning, he explains all these things that he learned. Y justo en el inicio de primero de Pedro, le explica todas las cosas que él ha aprendido. Yeah. Look at 1 Peter chapter 1, Primero de Pedro 1, verse 5.
versículo 5. ¿Alguien puede leer? Look at verse, if someone could read 5 through 8. Si alguien puede, It talks about Peter's restoration. si alguien puede leer 1, 5 a 8, 5 versículos 5 a 8, esto habla de la restauración de Pedro. And it speaks about faith. Y habla de la fe. Alessandra, ¿quieres leer? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yeah, there it is. Yeah. Yeah, this is a bit different than what we saw Peter denying Jesus 3 times. Es un poco diferente del Pedro que negó a Jesús 3 veces, ¿cierto? It's like Jesus touched him, and now, after Pentecost, was living inside him. Y como Jesús lo tocó y después de Pentecostés, Jesús está viviendo adentro de Pedro, ¿cierto? And so he starts off in verse 5, he says, who are kept by the power of God through faith. Que dice ahí en 5, empieza, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yeah. He learned about not trusting Jesus in faith. Él aprendió cómo pasa cuando no confías en Jesús con la fe. He learned because of his unbelief and pride that he denied his own Lord. Él aprendió a través de su orgullo y su incredulidad que él negó a Jesús. And I'd like to suggest that we also, in our own pride and unbelief, could be just like Peter. Quiero sugerir que nuestro orgullo e incredulidad podemos ser exactamente como Pedro, nosotros. But we also see that he understands in verse 5 of 1 Peter Pero también vemos ahí en 5 de 1 de Pedro that we are kept by the power of God through faith. que somos guardados por el poder de Dios en la fe. So our part is faith. Entonces nuestra parte es la fe His part is to keep us in his power. y su parte es guardarnos en su poder, ¿no? Yeah. And then in verse 6, Y en versículo 6 it says that we rejoice even though for a little while we're going to be grieved with various trials. dice que nos alegremos, aunque por un poco tiempo podemos tener diversas pruebas, ¿no? In your Bible, what does it mean when it says, or what does it say, if need be? It says that, if it's necessary. Okay. Yes. Dice ahí, si es necesario, ¿no? Why is that important for us to read those words, if necessary? ¿Por qué es importante para nosotros a decir si es necesario? Porque eso trae una obra en nosotros, la prueba. That's what brings the work into us. It's that test, it's that difficulty. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And who determines if it's necessary or not? ¿Y quién decide si es necesario? Jesús. Sí, Jesus. Yeah. Yeah. Because would you ever think it's necessary for you to go through a trial? Porque hay que ser honesto. Tú vas a decir, es necesario que pase por esto terrible dificultad. Yeah. Would we sign up and say, hey, I think it's necessary for me to have a trial? Vienes a Dios, creo que ahora es mi tiempo para pasar por sufrimiento. I haven't had one for 24 hours. It was about time that I have one. No he tenido una prueba en 24 horas, ya es tiempo para que me das uno. Yeah. So anyway, so Peter learned, Entonces Pedro aprendió, ¿cierto? and we need to learn as well. Yeah, that's very encouraging, isn't it? Yes.
Es de mucho ánimo, ¿no? Él aprendió y nosotros también tenemos que aprender. But the point is that Jesus never gave up on Peter too. Sí, el punto es que Jesús nunca tiró la toalla hablando de Pedro, ¿no? Él nunca lo abandonó. So when we're looking at this, the life of a new covenant servant, Entonces, hablando de la vida de un sirviente en el nuevo pacto, we must live in pride, must live in humility and belief. debemos Fe. vivir en la humildad y la fe. As soon as we lose our faith, we lose our humility, then everything, we start sinking like Peter did in the water. Cuando perdimos nuestra fe, ahí vamos a perder nuestra humildad y vamos a hundir como Pedro, pasó con Pedro también. Because when we get prideful, we become easily offended. Porque cuando somos orgullosos, es muy fácil ofendernos. And so there's a break in relationship with others. Y hay una quebrada entre nuestras amistades y relaciones con otros. Then you become worthless as a minister of the new covenant to that person. Y pierdes todo tu valor como un ministro en el nuevo pacto para esa persona. In pride, we insist that we are right in everything. En el orgullo insistimos que somos correctos en todo. It's because of our pride that we don't want to submit to others in leadership and even the Lord himself. Es en orgullo que no queremos someter a líderes y a cualquier persona. There are so many people in this world Hay tantas personas en el mundo all wanting to do what's right in their own eyes, que cada uno quiere hacer lo que es correcto en sus propios ojos. wanting people to respect their wishes, Queriendo que la gente respetan su deseo. but that was never the way of Jesus. Pero este nunca fue el camino de Jesús. Looking at Philippians 2, Yeah. 3, 4, and 5. Viendo a Filipenses 2, versículos 3, 4, 5. Can someone read that, please? Si alguien puede leer Filipenses 2, 3 a 5, por favor. Go ahead, Andrew. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So we see Jesus as the example of submission. Entonces vemos Jesús como el ejemplo de la sumisión. He submitted to the Father, but then he served people. Él sometió al Padre, pero también él servía a otros, hombres, personas. He didn't come to be served, but he came to serve and give his life a ransom for many. No vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida como rescate para muchos. What does that mean for us? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Alessandra? She said, well, we're nothing. That's what it means. Yeah, right. Yeah, it's a good thing to learn, but it's something that we need to learn and relearn constantly. Es muy bueno aprender, pero es algo que tenemos que aprender y reaprender con continuo. It's sometimes you think it's hard now, then you get married, and then you find out that it's 10 times harder. ¿Tú crees que es difícil hacer esto ahora? Y ahí te cases y aprendes que ahora es 10 veces más difícil. I see some men and women who are single. And they're doing Do so you see well. these two in the front, Brad? What's that? Do you see these two in the front right here? Yeah. They're married. Oh, they are. Yeah, and when you said that, Angel agreed too strongly, and he got the look from his wife. That's great. I didn't know that. No sabía que están casados. Oh, well, let's do some marriage counseling right now. Consejería de casados ahora mismo, entonces. That's funny. Yeah, that's great. Qué bueno, Yeah. qué bueno. But so I'll see people that are
You know, they're doing so well with the Lord. Veo a la gente, a alguien que está haciendo muy bueno con el Señor. And Caminando I'll muy- think, man, that person really has it together. Y digo, esa persona de verdad, que está, They, wow, muy they bien. never seem to have any problems in their life, you know, submitting to the Lord. Nunca tienen problemas en someter al Señor. They're just so free all the time to read the word and to minister to others. Son tan libres para leer la palabra y ministrar a otros. And then they get married. Y de ahí casaron. And I'll think, if it's a guy, I'll think, what a great husband this wife's going to get. Y si es un hombre, digo, wow, qué grande ese esposo que esa mujer va a tener. And then about a year into the marriage, Como un año como casados, they're coming into my office for marriage counseling. están llegando a mi oficina para la consejería de matrimonios, ¿no? And then she tells me that her husband is a monster. Y ella me dijo que mi esposo es un monstruo. The same one that I thought was an angel. El mismo que yo pensé que él es un ángel. But once your life is stressed, Pero cuando tu vida está estresada, you really find out what type of person they are. ahí es donde encuentras qué tipo de persona tiene. Because when you're by yourself, you can fake it. Porque cuando estás solo, puedes fingirlo ya. And you don't even know you're faking it. Y ni sabes que estás fingiendo. But then when you have someone in your life that looks at you every day, Pero cuando tiene alguien en tu vida que está viéndote cada día, you start finding out who you really are. ahí empieza a entender quién eres. And then the Lord wants to change us, transform us Y con esto el Señor quiere cambiar y transformarnos into the image of his beloved Son. hacia la imagen de su Hijo amado. I thought I was a servant Yo pensé que yo fui un siervo until I had to serve. hasta que tenía que servir. I thought I was really loving Pensé que fui muy amoroso until someone was not very loving towards me. hasta que alguien no fue amoroso conmigo. So we can be serving people, we can be loving people, Podemos estar sirviendo a la gente, amando a la gente, but we start finding out who we are inside as we are serving. pero encontramos quién somos por adentro cuando estamos sirviendo. Yeah. So what happens when someone treats you like a servant? ¿Qué pasa cuando alguien te trata como un siervo? Because I don't mind serving people until they expect me to be their servant. Porque a mí no me gusta servir a la gente hasta que me tratan como su siervo. And I want it to be on my terms. Yo quiero servir por mis propios términos. I a servant when things are very convenient. Me gusta ser un siervo cuando todo me conviene. But when I have other things to do, I don't want to serve. Pero cuando tengo otras cosas para hacer, yo no quiero ser un siervo. I'm tired. I don't have time. Estoy cansado, no tengo tiempo. But that's where you find out where you're at inside. Pero ahí es como encuentras dónde estás por dentro. We also have other examples. How about an example from Nebuchadnezzar? Otro ejemplo, ¿por qué no vemos a Nabucodonosor? Look at Daniel chapter 4. Daniel capítulo 4. That's one of the hardest words in Spanish for me to say. What's that? Nebuchadnezzar. Oh my goodness. I Yes. start the N and I get the R at the end, and the middle is gibberish. Yeah. Well, it's hard in English too, isn't it? Es difícil en inglés también, entonces ya. Daniel chapter 4. Yeah. Daniel capítulo 4. Chapter 4, verse 30 through 33. Vamos a ver Daniel 4:30 hasta 33. Would you like someone to read that, Brad? Yeah, that'd be nice. Okay. ¿Alguien puede leer? Mauri? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti. El rey no ha sido quitado de ti. Más 33. Amén. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcan que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue hecho, Difícil para ti también. y fue hecho de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Wow. She struggled. With Nebuchadnezzar too. She made me feel good. So you're not the only one, huh? No soy el único. Yeah, gracias, Maureen. Yeah. So anyway, what was Nebuchadnezzar? Let's call him Neb. Yeah, bien, mejor. Yeah. What was Neb's problem? ¿Qué fue el problema de Neb? His pride, they said. Yeah. How did you see his pride? ¿Cómo se manifestó su orgullo? Hablando sobre la gran Babilonia que él edificó. Talking about this great Babylon that he built, they said. Yes. Yes. Where it says, "I have built." Dice ahí que yo he edificado, ¿no? Algo así. Yeah, uh-huh. So what are some of the things that men build that they're prideful of? Uf. ¿Qué son algunas de las cosas que los hombres construyen o edifican y tienen mucho orgullo de esas cosas? These two both said everything, but Andrew said their business, negocio, familia. Cualquier cosa que haga, hasta un café. Yo hice este café. He said it could be anything, even like a coffee. Like, look how good my coffee is. That's right. Yes. Pero este café, de verdad, this coffee really is. No, I'm just, I know it is. I can verify that. yo Yeah. puedo testificar a eso. Esa taza. Do you still make the air pot? Sometimes, yeah. The air press? Yeah, I've made disciples of the air press, right, Ryan? Great. Yes. Yeah. You know, here's another thing that's relevant to us. Otra cosa que es relevante para nosotros. Men have the pride to think that they can build a church. Hombres tienen el orgullo a pensar que ellos pueden edificar una iglesia. I've seen many times where a pastor looks around at their all the things that they've accomplished. Yo he visto muchas veces cuando un pastor ha visto todas las cosas que ha edificado. I've worked hard to establish this ministry worldwide. He trabajado muy duro para establecer mi reino en todo el mundo, mi ministerio. And I've seen them turn into beasts. Y se convierten en bestias. You know, that the Lord just lets them go their own way. Y el Señor permitió que ellos vayan en su propio camino. They get divorced, their ministry crashes. Están divorciados y su ministerio derrumbe. You know, Jesus said in Matthew 16:18, Jesús dijo en Mateo 16:18, and this is something to remember for all of us. esto es algo que tienes que recordar para todos. Jesus said that I will build my church. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. You told me this, you've probably told me this. I mean, we haven't even talked that many times, but I bet you've told me this at least 20 times. Exactly. Yeah. No hemos hablado mucho, pero él me ha dicho esto acerca del ministerio al menos 20 veces. ¿Alguien puede leer Mateo 16, versículo 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
we have this as a plaque on the outside of the church when you come in. Nosotros tenemos una placa fuera de la iglesia cuando entras a la iglesia. For the people that come in to know, Para que la gente que vienen, para que entiendan, and for the pastor who goes in to know. y también para el pastor que entra. Ya. I have to be reminded every single day. Necesito recordarme cada día. That's why I remind Corey every single time I talk to him. Por eso hace Cory a recordar cada vez que hablo con él. What part? Is the whole verse up there or is it just that part? Just that part. I will build Yeah. my church. Yeah, those 5 words. Yeah, solo esta parte está en la placa aquí. Yeah. Now take a look at what happened with Neb? What were some of the things that we saw about him after this? ¿Qué pasó? Regresando a Daniel, ¿qué pasó con Nabu después de eso? He became a beast. He transformed into a beast. Yes. Sí. What was he doing? ¿Qué as estaba a beast? haciendo? He was eating grass. Yeah. No se cortaba sus uñas tampoco. And he wasn't cutting his fingernails. Yes. Exactly. Sí, así es. Yeah. Take a look at the next chapter in Daniel 5:20 and 21. ¿Por qué no vemos en Daniel también 5, 20 y 21? So you wanted to read those two verses? Yeah, please. Entonces, ¿alguien, por favor, puede leer 5, 20 y 21? Jenny, ¿quieres leer? Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu, 5, ¿no? 5, Ya, sí, 20, está bien. Ajá. y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Did you see the change in these two verses from being a beast to being someone that God would use? ¿Viste el cambio de una bestia hasta una persona que Dios puede usar? Yeah, they do. Uh-huh. What was there a word there that would make a change? ¿Qué fue la palabra como clave que permitió el cambio? Reconoció. They said he recognized. Yeah, okay, yes, yeah. What did he recognize? ¿Y qué reconoció? Grandísimo Dios. Yeah. That God, they said that God Almighty rules over everything. Mm-hmm. Yes, Sí. even over himself, even over the kingdom. Y igual sobre él y su reino y todo. So the new covenant in Christ Jesus himself Entonces el nuevo pacto en Cristo Jesús mismo is accessed by humility and faith. podemos tener acceso con la fe y la humildad. How does that work in Peter's life? How does that work in Neb's life? You said Peter first, correct? Yeah. Mm-hmm. ¿Cómo funciona la fe y la humildad en la vida de Pedro y en la vida de Nabu? Hablando de la fe y la humildad. Ya. ¿Otra vez? O sea, Pedro sí aceptó sí reconoció y lo aceptó esa humildad. Ya. Se hizo humilde. Yeah. So when he was able to recognize and accept these things, it allowed him to be humble, and Yeah. Mm-hmm. Yeah. And then what about Neb? ¿Y Nabu? ¿Qué pasó con Nabu, Alessandra?
She's not 100% sure. How about Maureen? ¿Tienes una idea? Con él tuvo que ser más extremo, ¿no? Para humillarlo. Yeah. He had to be, brought to the extreme so that he would humble himself. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Yes. How does our faith grow? Andrew, how does our faith grow? ¿Cómo crece nuestra fe? It has to be through trials. A través de la prueba. Through trials, he says. Mm-hmm. Yeah, because some people say that, I just don't have very much faith, and it's a weakness that I have. Algunos dicen, no tengo mucha fe, es una debilidad que tengo yo. I want to believe, but, I just don't maybe have a gift of faith. Quiero creer, pero no tengo ese don, no sé. But the Lord says something quite different than that. Pero el Señor dice algo bien distinto de eso. We see in Hebrews chapter 3 that the children of and 4 that the children didn't enter into the promised land because of an evil heart of unbelief. Vemos en Hebreos 3, capítulo 3 y también de 4 que los hijos de Israel no entraron en la tierra prometida por un corazón malvado de incredulidad. In fact, in Hebrews 3:12 it says, "Beware, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief departing from the living God." Miren, 3:12 de Hebreos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, escucha, malo de incredulidad, para que apartarse del Dios vivo. So we can't give ourselves a break in thinking that it's okay not to believe everything in the Word of God. Entonces no podemos hacer excusas para nosotros mismos. Está bien que no creo todo lo que Dios dice. Because it's a slippery slope. Porque es un camino que nos derrumba. Because if you have a problem with one part of Scripture, Porque si tienes un problema con un parte de las Escrituras, if you have unbelief in one part of Scripture, si tienes la incredulidad en una parte de la Escritura, like say the creation versus evolution, digamos la creación contra la evolución, did Jonah really get swallowed by a big fish? o Jonás de verdad fue tragado por un gran pez, Was there really a flood that flooded the whole world? de verdad había un diluvio que cubrió todo el mundo. Yeah, any one of those things can be a something that hits your heart. Cada uno de ellos puede ser algo que pega tu corazón, que puede ser una raíz en tu corazón. Because in Hebrews it says it's an evil heart of unbelief, not an evil mind, but a heart. Porque en Hebreos dice es un corazón malvado de incredulidad. No es tu mente, sino tu corazón. And I've seen so many believers that have doubted one part of Scripture. He visto tantos creyentes que han dudado una parte de la Escritura. And you take it 10 years later, Y vas después, 10 años después, and they're nowhere with the Lord, and no one knows why. y no está con el Señor y nadie sabe por qué. They went to Bible college, they did all these things, they were serving the Lord. Fueron al instituto bíblico y sirvieron al Señor. But if you go back, you find out that there was something in the Word that they doubted. Pero si veis atrás, había algo en su vida, en la palabra, que ellos dudaban. Is it really not okay for a man to marry a man? ¿De verdad está mal que un hombre casa con otro hombre? I mean, they love each Pero esa es una other. pregunta, ¿no? Como ellos pueden pensar. Esas personas aman uno a otro. Or a woman to marry a woman Como un ejemplo de un pensamiento que alguien ha tenido. O una mujer con otra mujer. because they love each other. Ellas aman una a otra. What's the matter with you Christians? Don't you honor love? ¿Cuál es tu problema, cristianos? ¿No honras al Señor? Brad, can I add something to that? Yeah, please. And I think I have the freedom because John Bonner is very free with this stuff. Yeah. But I follow his son on Instagram, Oh yeah. and he put out a post yesterday. Oh, did he? Will you come translate me, Joaquin, please? Yeah, I'm gonna have Joaquin translate me. Okay. He's here.
So he'd already like been divorced, right? Yeah. And his wife had become lesbian. Right. But yesterday he announced that he has changed his name. I can't remember, but it's not Joshua Bonner. It's two different names, both of them. Yeah. And he said he's raising his child with the best person he knows, and that he's now queer. I don't know the difference between queer and gay, but you know. Yeah, I don't either. Yeah, and that he started a new business delivering alcohol to people, and that he understands a lot of people might be sad, but he's never been happier. And so I was really sad. Yeah. He started a new account and on Instagram, and he said you can follow me over there from now on. So I mean, talking about somebody who served the Lord and everything, you know. Yeah. 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 Well, I'd like to say that I'm surprised. Me gustaría decir que estoy sorprendido. Yeah. But that's been in the works for years. Yeah, esto estaba en el proceso por años. Yeah, I know. It's just sad to see it's like the final straw yesterday. I know. Yeah. Oh, the poor John and Pilar. Pobrecito John y Pilar, sí. Yeah. So, but with Josh, even though he was raised on the mission field, Con este chico, que es el hijo de John Bonner, que creció en el campo misionero, yeah, you know, that's not a guarantee that you're going to be walking with the Lord later on. no es una garantía que va a caminar con el Señor siempre. The faith of your mom and dad isn't enough. La fe de tu padre y tu madre no es suficiente. You know, it has to be your own. Tiene que ser tu propio. And I've seen many pastors' kids or missionary kids Muchos hijos de pastores, de misioneros, get resentful of the ministry tienen resentimiento hacia el ministerio and end up going their own way y por eso va por el otro lado and being angry as well. y están enojados. Yeah. And so I keep in touch with a lot of the students that were in the Bible college when I was teaching at Marietta. Mantengo contacto con muchos alumnos cuando yo fui el director. So I know how a lot of them are doing. Entonces sé cómo están yendo muchos de ellos. And I'm hearing about different students that were like A students. Y estoy escuchando de varios alumnos que fueron como los mejores en el instituto. And now they're nowhere with the Lord. Y ahora no están con el Señor. Yeah. And so I just want to warn you and encourage you, Entonces quiero advertirlos y también animarlos you know, to stay close to the Lord. que te mantienes cerca del Señor. And if you have any doubts whatsoever, make sure that you know that Satan is in the middle of it. Y si tienes cualquier duda, que entiendes que Satanás está en medio de esto. And that you make sure that you get an answer for that. Y que te asegures que recibes una respuesta para tu duda. Yeah. You know, talk to people that you respect, make sure that you're discipled. Hablas con personas que respetas y que eres discipulado en eso. Because it's easy just to go it alone. Porque es fácil hacerlo solo. Yeah. Amen. Fácil a como ir en tu camino solo y no tratarlo, ¿no? Yeah. Looking at this subject of unbelief, Hablando del tema de incredulidad, look at Mark 16:14. vamos a ver Marcos 6:14. Oh, 16 or 6? Yeah, 16, Oh, perdón. 14. Marcos 16:14. 16:14, Marcos. Ángel, ¿puedes leer Marcos 16:14? Finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y
y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que le habían visto resucitado. Ya. So he's appealing to the 11 disciples after he had died and risen. Entonces él apreció a los discípulos, ¿no? Yeah, that it says that he rebuked even their unbelief. Y dice que él reprochó su incredulidad. Yeah, and their hardness of heart. Y también su dureza de corazón, Yeah, because they didn't believe that in the resurrection. porque no creyeron en la resurrección. Yeah, take a look at Matthew 13:58. Ahora Mateo 13:58. Y Mateo 13:58. Gabriel, ¿quieres leer? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yeah. You know, Jesus, he works with faith much of the time. Muchas veces Jesús trabaja con la fe. He couldn't do mighty works there because of the people in Nazareth's unbelief. No pudo hacer grandes milagros por la incredulidad de la gente ahí en Nazaret. It's amazing that you could hinder the work of God in someone's life or in your own life because of your unbelief. Es increíble que tú puedes limitar la obra de Dios en la vida de alguien o en tu propia vida por tu incredulidad. And so we need to make sure that our unbelief is dealt with harshly. Entonces necesitamos asegurarnos que nuestra incredulidad está tratado en una forma severa. That we would see that as a critical sin, the sin of all sins. Que vemos la incredulidad como el pecado de los pecados, hay un pecado crítico en nuestras vidas. Because unbelief is the only thing that keeps people out of heaven. Porque la incredulidad es la única cosa que detiene personas fuera del cielo. And the only sin that makes it so that we are not effective in ministry. Y el único pecado que nos hace no efectivos en el ministerio. Look at Matthew 17, 19, and 20. Mateo 17, 19 y 20. 17, 19, and 20, is that what you said? Uh-huh. Would you read that, Andrew? Yes. Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" He said to them, "Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." Mm-hmm. So what does that tell you about our prayer life? ¿Qué nos dice estos versículos acerca de nuestra vida de oración? You have to believe. Tenemos que creer. We have to believe. That's the same with grace too. Like we have to believe that God's gonna give us. Yeah, say it louder so he can hear. That's the same with grace too. Like we have to believe that God's gonna provide us that grace for every day as we walk out of our house and start in the world. Tenemos, eso es con la gracia también. Tenemos que. So, just so you know, Brad, have you finished his class yet, Bob's? The devotions. No. You said you were watching the classes. Oh, I have 3 more clips to do. So Andrew, on top of this class, he's watched 21 of the 24 classes by Bob Hoekstra online. Oh, wow. When I'm doing the Olympiad stuff. Yeah. So, or he's listening. Yeah, he's listening to the audios. Yes, there. Yeah. How many are there? 24. 24. 24? Yeah, they're shorter, right? Like 40 minutes. 45 to an hour. Yeah, Wow. Okay. And it's growing in grace? yeah, Oh, that's excellent. That's such a great resource. yeah. Hablando de, hay otro curso, el que enseñó a Brad, hay un audio en inglés. And so, yeah, I did that. That's what, I don't know if you remember, Brad, but that's what I did. Yeah. And that's why I have your notes. You sent me the notes to go along with the audios. Oh, okay. Yeah, so that's Yeah. what I did way back a long time ago. Oh, praise the Lord. Yo That hice is so igual como good. Andrés hace años.
Yeah, you know his testimony continues to go on, even though he's a cloud of witnesses now. Ya, el testimonio del pastor que está enseñando el audio, su testimonio sigue impactando hasta igual que ahora él está como nube de testigo, ahora él está con el Señor. So now the next question, that we would have is, how do we grow? How do we grow in faith? La siguiente pregunta es ¿cómo crecemos en fe? ¿Cierto? Buena pregunta. What causes our faith to grow? ¿Qué causa que nuestra fe crezca? Yeah. Take a look at Romans 10:17. Yeah. Angel, he quoted that verse real quietly, and you asked the Yeah. question. Yes, isn't that a great verse? Yeah, Romanos 10:17. Alessandro, ¿puedes leer, por favor? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yes. Yes. So faith is coming by hearing, Entonces la fe viene por el oído, ¿cierto? Por el oír. and hearing, not doubting, by the word of God. Y el oír, no dudar, el oír por la palabra de Dios. Because a lot of times people go to church, they go to Bible college classes, Porque muchas veces personas van a la iglesia o van al instituto bíblico and it goes in one ear and out the other, y entra en un oído y sale por el otro. or it goes in one ear and it goes in your mind and it circulates in your mind. O tal vez entra por el oído y está ahí circulando en la mente, But it never settles in your own heart. pero nunca baja hacia tu corazón. It never becomes a life for you. Nunca convierte a ser una vida para ti. Look at Luke 22:31 and 32. Lucas 22, 31 y 32. Luke 22, 31 and 32. Yeah, someone want to read it? Ya, ¿alguien puede leer? Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. What a stirring story that is. Esto es una historia muy interesante, ¿no? You know that here Peter is standing there again, Pedro está ahí con Jesús and he's otra vez. telling Jesus. Yeah, and so this is after he's denied him. He just said that I'll never deny you. Eso es después de su declaración que nunca te voy a negar. Going along with this same type of thought right here. Siguiendo el mismo tipo de pensamiento aquí, ¿no? So Jesus was able to see that Satan was involved with his unbelief. Jesús pudo ver que Satanás estaba involucrado en su incredulidad. And then he said, that Peter, that Satan has asked for you to sift you as wheat. Y dice aquí, si Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? But then the encouragement is that Jesus then says that I am praying for you. Pero el ánimo es que Jesús dice, pero yo estoy orando para ti. And what was Jesus's prayer? What is his specific prayer for Peter? ¿Qué fue la oración específica de Jesús para Pedro? That his faith would not fail. Yes. Y es interesante porque dice: yo he rogado. It says it's interesting because in Spanish it says like I have pleaded for you. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Fuerte, ¿no? Fue lo importante lo que dice ahí. Yeah, he's saying it wasn't something like light, it was very strong what Jesus was doing. Yeah. Well, when you consider that he's
it says in Hebrews 7:25 that he makes intercession for us. Y cuando consideran Hebreos 7:25, que dice que Él hace intercesión para nosotros. In fact, he says that he's, as our high priest, is ever living to make intercession for us. Yeah, I love that verse. Yeah. Dice como sumo sacerdote, Él vive para siempre para interceder por nosotros. Yeah. Like his whole existence in heaven is interceding for us. Es como su existencia en el cielo por completo es interceder por nosotros. What would Jesus be praying for us about? ¿Para qué está orando Jesús para nosotros? Very good. She said that our faith would not fail. Amen. Amen. They have been very well taught that they're not supposed to give their opinions. Oh, really? Yeah, Okay. that's a big emphasis of a couple of our teachers. Yes. Uh, Yeah. So when you get those answers, they're trying to give you just what the word says. Amen. Yes. Solamente lo que dice la palabra. Yeah. And so, look at Matthew 14:28. Ahora Mateo 14:28. Look at it's 28 through 31. Mateo 14:28 a 31. Maurín, ¿puedes leer? And this is under the category of how do we grow in faith? Esto está bajo de la categoría cómo crecemos en la fe. ¿Ya? We saw that faith comes by hearing the word of God, Sabemos que la fe viene por el oído y el oído para la palabra de Dios. and also that Jesus is praying that our faith would not fail. Y ahora sabemos que Jesús está orando para que nuestra fe no falte. Yeah. Now take a look at Matthew 14:28 through 31. Entonces ahora que lees 21 a 31, 28 a 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Yes. Yes. So what was happening here for Peter's faith to be strengthened? ¿Qué estaba pasando aquí para que Jesús pueda fortalecer la fe de Pedro? Yeah, challenging him to keep his eyes on the Lord and putting him through a test. Yeah. Mm-hmm. Amen. Yes. Yeah, Peter was doing so well when he took those steps out of faith because he was hearing the word of God. He was hearing what Jesus, who is the word of God, was telling him. Porque Pedro estaba haciendo tan bueno con su fe, porque él estaba escuchando la palabra de Jesús, lo que él estaba diciendo a Pedro y obedeciendo. ¿Ya? Yeah, so what did Jesus say to him? Entonces, ¿qué dijo Jesús a él? Verse 29. Yeah, come out here. Yeah. Yes. Yeah, he just said, come. Well, Yeah. yours says, come out here. No, actually, you're right. It just says come. I was just Yeah. repeating what they said, but yes, it just says come, ven, nada más, ¿no? Yeah, you need need to stay with the word, Corey. Yeah, Cory, por favor, no digas más de lo que dice la palabra. Yo dice, ven aquí. No dice ven, solo ven. Yeah, they just, the student just shook their finger at me and said no opinions. Yeah. Yeah. Only the Bible, they say.
Yeah, right. Yeah. Yes. Yeah. And so his problem, was that, I mean, he did come out on the water, didn't he? Pedro, bueno, su problema, bueno, pero Pedro sí vino sobre el agua, ¿cierto? So he was being obedient, Entonces estaba siendo obediente, but what happened in his obedience? pero ¿qué pasó en su obediencia? He doubted. Yeah. Why did he doubt? ¿Por qué dudó? Por el viento que venía. Vio alrededor y quitó la mirada de Jesús. Yeah, because of the wind, because of the circumstances, and because he took his eyes off the Lord. Yeah. Yeah. How often does that happen to us? ¿Cuánto a menudo esto pasa con nosotros? I think about, Corey, I think about, for us in this corona dilemma. Corey, pensando de nosotros en este dilema, ¿está bien dicho? Dilema del corona. Yeah. The circumstances are changing on us constantly. Las circunstancias están cambiando seguido, ¿no? Continuamente. And so I can be walking strong in the Lord, Porque yo puedo estar caminando fuerte con el Señor and then a new thing will come up and I'll start sinking. y algo nuevo viene y me hundo. So can I add something real quick? Yes. That is exactly what happened to me last night. Yep. Will you translate? If you can translate from back there. That's exactly what happened to me last night. Eso fue exactamente lo que me ocurrió anoche. I was talking to Ryan yesterday Hablé con Ryan ayer about how like this class is like really ministering to me, acerca de cómo esta clase estuvo de verdad ministrando. and I just feel like I'm walking really strongly with the Lord in the new covenant again. Sentí que estaba caminando tan fuerte con el Señor en este nuevo pacto otra vez. I'm seeing the new covenant in my devotions, Podía ver el nuevo pacto en mis devocionales, and I'm crying out to the Lord and really receiving strength. clamando al Señor y de verdad recibiendo fuerzas. And then a couple of things came up yesterday that really shocked me. Y luego un par de cositas ocurrieron ayer y me dejaron en shock. And I had been sleeping pretty good at night these last few nights. Y no he estado durmiendo bien en las No, noches. I was. Y he estado durmiendo bien estas pasadas noches. Which was a change for me. Lo cual ya había sido un cambio para mí. But last night, Pero anoche I could not sleep. no podía dormir. It was almost 4 a.m. before I could go to sleep. Eran casi las 4 antes de que duerma. Because I couldn't, it was like this new thing hit me and I couldn't stop thinking about it. Por esto nuevo que me había golpeado y no podía dejar de pensarlo. You know? And so it's so true. It just, yeah, exactly. Eso es tan Exactly what cierto. you're saying. Exactamente lo que tú has dicho. Yes, I know because I've had sleepless nights as well. Yo sé porque también he tenido noches sin dormir también. So we're looking at the May 31st to open up the church. Entonces nosotros estamos viendo para abrir el 31 de mayo. It's kind of a movement that we have in California right now. Es como un movimiento que tenemos aquí en California. There's over 500 churches that are planning on opening on the 31st. Hay más de 500 iglesias que están planeando abrir el 31. And this will be against the governor's orders. Y esto va a estar en contra de la ordenanza del gobierno, del gobernador que tiene la autoridad. But we want to prove that we can do it responsibly. Pero queremos probar que podemos abrir responsable. Ajá. And so I was excited to do that. Entonces estaba emocionado para hacer eso. But we have a building project going on at the church right now. Pero tenemos un proyecto de construcción en la iglesia ahora. It was like since we're going to be in quarantine anyway and people can't come to the church, La idea fue como, bueno, vamos a estar en cuarentena y nadie puede venir, entonces, why don't we do this building project that we've been talking about for 15 years? ¿por qué no hacemos este proyecto de construcción de lo cual hemos estado hablando de tal proyecto por como 15 años? The church was built in 1886. La iglesia fue construida en el año 1886. And so in that amount of time, there's been some deferred maintenance. A través del tiempo hemos puesto el mantenimiento muchas veces.
postergado. Como And so now the whole church is torn up. ahora la iglesia está en pedazos. We don't have we didn't have some bathrooms. No teníamos algunos baños que necesitamos. And so we just have the children's bathrooms opened, Lo de ahora solo tenemos el baño de los niños. and there's like, 2 toilets in the men, 2 in the women. Hay como 2 wateres en el hombre y 2 para la mujer. And the whole fellowship hall now is pretty much destroyed. Y el salón que teníamos para como compañerismo después está como destruido. All the children's ministry rooms are being just totally redone. Todas las áreas de los niños están también en pedazos, están siendo renovados por completo. So we've done everything in our own, and with the one thing we have left is this office and the sanctuary. Lo único que tenemos ahora es esta oficina y el santuario. Nada más. And so I thought, okay, as long as we can have the sanctuary and my office, well then I can survive. Yo dije, si puedo tener el santuario y mi oficina, yo puedo sobrevivir. We can have people coming over, we can have prayer meetings, we can, the sanctuary is like a living room now. Sí. Podemos tener reuniones de oración y lo que sea. Ahora el santuario es como para todo, ¿no? We don't meet with a lot of people, but we can have, people come in when we're shooting the services. No tenemos mucha gente viniendo, pero cuando estamos grabando los servicios, lo que sea, personas pueden llegar y tener su espacio, ¿no? And we have prayer meetings every morning from 7 to 8 o'clock. Y tenemos reuniones de la oración cada mañana de 7 a 8. So I thought, as long as we can pray, as long as we can meet, we're good. Yo dije, si podemos orar y podemos reunir, estamos bien. So I came in this morning in the sanctuary with all the chairs were gone, So you're- everything all messed up. Yo vine hoy día al santuario y todas las sillas están fuera y todo estaba en caos en el santuario. So my faith was failing. Mi fe estaba fallando. No. It's like every time I think we're at the end, and then there's less and less and less. Cada vez que pienso que estamos acabando con eso, hay menos en la iglesia, menos, no, ahora no tenemos nada. So this office is the only thing I have left. Entonces, esta oficina es lo único que tengo ahora. And the office is very, very small Y la oficina está muy chiquita, sí, he visto. because on the other side of this wall was the other half of my office. Ya, porque antes la mitad de mi oficina está ahora por otro lado de una pared. And this became the bedroom for Matt and his kids. Porque cuando regresó Mateo y su familia, ellos vivieron en la iglesia y había un departamento chiquito y lo hicieron más grande, pero quitaron la mitad de su oficina para hacer un cuarto para sus niños. Entonces, la mitad de su oficina ahora es un cuarto por otro lado de la pared. So the Lord is stretching me right now. Entonces, el Señor me está estirando ahora. Yeah, and that's the way He wants to do it. Y así es como Él quiere hacerlo. If need be, He will give you trials. Si es necesario, Él te va a dar pruebas. So I guess He thought I needed it. Entonces, Él pensaba que yo necesitaba eso. I told him I told the Lord I didn't need him, Yo le dije al Señor que, bueno, no necesito esto. but He overruled my ideas, Pero Él dijo que sí, lo necesitas. as He usually does. Y As como He always does. varias veces Él me dice. Yeah. Yeah. So looking at this, so how do we access the grace of God in the new covenant in Christ Jesus? Entonces, ¿cómo acceder la gracia de Dios en el nuevo pacto para nosotros? We put our eyes on Jesus. Yeah. Faith and humility. Yeah. Yes. You put your eyes on Jesus, Colocas los ojos en Jesús and we take our eyes off of ourselves. y quitamos los ojos de nosotros mismos. And so that's where you get humility and faith. Y de ahí es donde viene la fe y la humildad.
So there are some verses that I wanted to go over that have both humility and faith in them. Entonces, algunos versículos que quiero revisar que tienen los dos, la fe y la humildad. Yeah, so if you want to look at Romans chapter 7, verse 24 and 25. Romanos 7, 24 y 25. Yeah, go ahead. ¿Alguien puede leer? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Yeah. So we can see the whole thing in verse 24 actually. De verdad, todo está ahí en 24. So what's the humility part? ¿Qué es la parte de la humildad en 24? Yeah. Wretched man that I am. Yes. Sí. What does wretched man mean in Spanish? It says miserable. Yeah. Yes. So he sees that he has no resource. Él puede ver que no tiene ningún recurso, ¿cierto? So where's the faith? Entonces, ¿dónde está la fe? Pero segundo 24. Opiniones no quiero. So, Gracias, vaya Dios. y someone said, no solamente en 24. Hay una palabra importante. ¿Quién? Yes. She said who? Yes, the who. ¿Quién? And then we find out, and the who is who? ¿Quién es el quién? Jesús. Yeah, Jesus. Amen. That was good. Yeah. Muy bien, Marín. Los dos. So we see the humility and the faith. Vemos la humildad y la fe, ¿no? We are miserable men, but he is able to deliver us. Somos miserables, pero Él, quien es capaz de liberarnos, ¿no? We can't, he can. Nosotros no podemos, pero Él sí se puede. Look at 2 Chronicles 20, verse 12. Segunda de Crónicas 20, versículo 12, por favor, que vamos ahí. Segunda de Crónicas 20. 2 Chronicles 20:12, right? Yes. 20, 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yeah. So where's the humility and where's the faith? Entonces, Alessandra, ¿dónde está la humildad en este versículo? Y que él reconoce a Dios. Ajá, sí. ¿Y qué dice exactamente ahí? Ajá. Oh, Dios, dice eso, Maya. Sí. Ajá. ¿Hay algo más, tú crees? La humildad, se puede ver que él pregunta como que no lo juzgarás tú y no él mismo. Pues. O tal vez dice no hay fuerza. No hay fuerza. Yeah. It says I don't have strength. Right. Sí, no hay fuerza. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Que dice también al final, y a ti volvemos nuestros ojos. Ya, eso es la otra parte, ¿no? Ajá. Pero está bien. ¿Qué dijiste, Gabriel? Yeah, he said, it says we don't know what to do. Mhm. Right. Sí. Si no hay poder, no sabemos qué hacer, es como... yeah. So where's the faith part? ¿Y dónde está la fe? A ti volvemos nuestros ojos. We put our eyes upon you. Yes. Sí. Bien. Muy bien. I love these verses. Me encantan estos versículos. Every time I have a conflict in my own mind, Cada vez cuando tengo un conflicto en mi propia mente, when my faith is failing, cuando mi fe está fallando, in my mind, I start thinking of these verses.
en mi mente empiezo a pensar en estos versículos and then I get comforted and my faith grows. y me da confort y mi fe crece. How about Isaiah 40:29 through 31? Isaías 40, 29 a 31. Isaías 40, 29 a 31. And this has a lot of contrast between humility and faith. Eso tiene mucho contraste entre la fe y la humildad. Marín, ¿quieres leer? 40, 29 to 31, correct? 29 through 31, yeah. Yeah, 40, Isaías 40, 29 a 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ujú, ujú. So where is the humility? Entonces, ¿dónde está la humildad? Esperar. They said, waiting upon God. Mm-hmm. Mhm. Okay. Mm-hmm. ¿Algo más? La humildad. Él da fuerza al cansado. Yeah, it says that he gives power to the faint. Mm-hmm. Yes. Yeah. Yeah. He gives power to the faint, so the humility is faint. Entonces dice que él, ¿no? Como dices, él da fuerza al cansado, entonces a la persona cansado, ¿no? And the faith is in the power that he gives to the faint. Y entonces eso es la humildad. Estoy cansado, pero la fe es que él me da poder. And then we see that, how does that go with, and those who have no might? It says he multiplies strength to those who do not have any. Okay, yes. Mhm. Yeah. So the humility is to know that we don't have strength and he does. Yeah, también dice multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces el que no tiene ninguna es la humildad, pero la fe es que él puede multiplicar la fuerza, él puede dar la fuerza, ¿no? El reconocer la insuficiencia es la humildad. Yeah, so recognize your insufficiency is the humility, says Angel. Amen. Amen. Y la fe es saber que es por él que nos va a dar el poder. But the faith is that he can give us that strength, right? Right. Amen. Yes. Exactamente esto. We're never out of hope, no matter how overwhelmed we may be. Nunca hay una falta de esperanza, no importa cuán abrumados estamos. Because in the new covenant, we have all strength because he has the ability. Porque en el nuevo pacto tenemos toda la fuerza, porque él está dando su fuerza. Yeah. So our last verse is going to be 2 Corinthians chapter 3, verse 5 and 6. El último, uno que no conocen para nada, 2 Corintios 3, 5 y 6. Do you have it? Yeah, ¿tienen memorizada? I think they have it memorized. Good. Yeah. Okay, Alessandra, por favor. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros de un nuevo pacto. Competente de un nuevo pacto, no de letra, sino de escrito, porque la letra mata más del escrito. Yeah, she got it all the way memorized. Yeah. Uh-huh. Well, Segundo de oh no. At the end she said 1 Corinthians, so it's all over now. Oh, Okay, there it is. 2 Corinthians, she got it that right. we just don't want you to get too prideful. That's Dios why. no quiere que tienes mucho orgullo, entonces. Yes. So
So anyway, so in these verses, where is the humility and where is the faith? Bueno, en este versículo, ¿dónde está la humildad y dónde está la fe? The humility is we are not sufficient. Yes. Sí, no somos competentes. La fe? The faith? But they said, but our sufficiency, the faith is our sufficiency comes from God. Yes. Amen. 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 And this is how we can live a victorious life in Christ. Esto es cómo podemos vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. This is what pleases the Lord. Esto es lo que agrada al Señor. Because without faith, we cannot please God. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. So no matter what you do, if faith isn't involved, well then God is not pleased with you. No importa, entonces no importa qué haces, si la fe no está involucrada, no puedes agradar a Dios. And that's a scary thought. Eso nos da miedo, ¿cierto? You could be sharing the gospel with someone, Puedes estar compartiendo el evangelio con alguien, and you could be depending totally on yourself. pero estás dependiendo completamente en ti mismo. And it's not going to have the effect No because va- it's not of the Spirit. No va a tener el efecto que quieres porque no es del Espíritu. You know? And you could be in Bible college, Puedes estar en el instituto bíblico, but your heart could be wrong, pero tu corazón está mal and you're not walking by faith. y no estás caminando por la fe. So everything is really goes back to humility and faith. Entonces todo viene a fe y humildad. Yeah. Amen. Well, there's so much that we have to talk about, and we have one more week or one more day tomorrow, and then we'll be finishing up the class. But it's been great hanging out together, and we'll see you tomorrow. Let's end in prayer, huh? Entonces tenemos un día más y vamos a terminar mañana, pero ha sido de una bendición de estar con ustedes. Pero ¿por qué no terminamos con la oración? ¿Está bien? And Father, we thank you for this time that you've given us, Y Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos has dado and we trust that you've been pleased. y estamos confiando que estás agrada con nosotros. Because we want to grow in you in faith and humility. Porque queremos crecer en ti, en fe y en humildad. And nothing pleases you more for your children to be walking in faith and humility. Nada te agrada más de tus hijos camina contigo en la fe. I pray for my brothers and sisters in the class. Oro por mis hermanos y mis hermanas ahí en el clase. I pray that you would overwhelm them with your love. Oro que tú que tú derrames tu amor sobre ellos. I pray that they would be able to see that it's Christ in them, the hope of glory. Yo oro que ellos pueden ver que es Cristo en ellos, la esperanza de la gloria. Lord, they fall in love with you Y que se enamoran más contigo. and have your way with them. Y que tú hagas tu voluntad en ellos. We thank you for this time you've given us. Y te damos gracias por ese tiempo. May it just be a blessing for us and for you too. Que sea una bendición para nosotros y también para ti, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Thanks, Brad. Yes, amen.